Qué alegría estar reunidos en comunidad aquí para, como decíamos, transitar este camino que es el camino de discipulado. Arturo nos presentaba al comienzo una figura de esta religiosa creo que era Kelly, en la que decía que la renovación necesitaba de tres elementos: papel, leña y carbón. Venimos ya seguramente todos de un proceso en el que Dios ha despertado esa ansiedad y esas ganas de conocer de Él. Y este nivel discipulado nos presenta un itinerario de discipulado. Entonces, lo que nos podemos preguntar es ¿por qué discipulado? ¿Y qué sentido tiene el discipulado? ¿Por qué eh, eh, tratar de profundizar como discípulos? Entonces, para comenzar esta pequeña charla, motivación de lo que va a ser realmente el curso, les propongo que pensemos como Marcos. Marcos, en todo su evangelio siempre se hace esa pregunta, siempre plantea, o en realidad Jesús plantea esa pregunta, y Marcos conduce todo su evangelio para definir quién es Jesús. Jesús mismo pregunta: ¿quién decís que soy? Y la pregunta no es solo saber quién es Jesús, sino quién es Jesús para nosotros. Y este camino de discipulado intenta eh, establecer ese vínculo de discípulo con Jesús. Como sabemos, Jesús tiene varios títulos, ¿no? Cristo significa, es en griego, Mesías en hebreo, ungido en español, y es ungían a los reyes, es decir, los ungían con óleo, los marcaban. Entonces, Jesús que significa Dios salva, es esta figura de rey. Y decimos a veces, o entendemos todo este mensaje que Jesús ha hecho a lo largo de su vida pública, que es: el reino está cerca, como el rey de ese reino. Y vamos entonces a centrarnos en esta palabra de Marcos 1, del 14 al 18, en el que Jesús hace la primera actividad. Y esa primera actividad es llamar a 4 personas, a 4 de sus discípulos, para formar una comunidad y para tomarlos, para tener esa relación de discípulo. Lo vamos a leer en Marcos 1, 14, 18, dice: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Tenemos aquí palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí esta primera actividad, que es la de reunir a 4 discípulos, 4 personas, 4 pescadores, con sus aciertos, sus desaciertos, y proclamaba él decía, ¿no? Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo, tanto se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, son 2 frases indicativas. Él nos dice qué está sucediendo. Y no dice se va a cumplir el tiempo, sino que dice se ha cumplido el tiempo. Justamente Juan es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la actividad que vino a ser Jesús como hombre, Dios como hombre encarnado en Jesús. Y lo que nos plantea Jesús en sus propias palabras, que Él es la palabra de Juan, que manifiesta Juan, la palabra se hizo carne, se ha cumplido el tiempo. Y ese tiempo es un tiempo no solo histórico en toda la historia salvífica de la salvación, sino un tiempo en nuestra vida.
Él nos plantea que está cerca el reino de Dios, que está cerca Jesús de nosotros, y nos pide dos cosas de modo imperativo: convertíos y creed en el Evangelio. La conversión es parte fundamental de esta vida en el Espíritu. Lo hemos visto a lo largo del querigma, como esta promesa de Dios para quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, de esta forma particular que es en espíritu, y a ese espíritu lo tenemos que dejar pasar por nuestro corazón. Eso es esa Pascua histórica que ha hecho Jesús a lo largo de, digamos, en el momento de su entrega y de su pasión, pero también esa Pascua es la que quiere hacer Jesús en el corazón de cada uno de nosotros, pasar por nuestro corazón. Y para eso tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu, que es lo que hemos visto seguramente en el querigma, y creer en el Evangelio. Ahora, el Evangelio es, como sabemos, la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús ha venido para ser parte de nuestra vida. Entonces, proclamaba esta buena noticia Jesús y conforma o llama a estas 4 personas, a estos 4 pescadores, para formar una comunidad. Si vemos un poquitito después en Marcos, del 19 al 27, nos dice: un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Y entran en Cafarnaún, y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Palabra de Dios. En esta palabra, que es continuación de esa primera actividad que hace Jesús de forma pública, nos muestra el Evangelio, esta buena noticia, que enseñaba con autoridad. Y nos planteaba el Padre al comienzo, en la primera charla, que Jesús tenía esa autoridad de ser integral, de ser no solo espíritu, no solo cuerpo, sino que una vida coherente en la que decía y hacía. Los escribas, a diferencia, seguramente decían muy formadamente muchas cosas, pero hemos escuchado esa palabra o esa aseveración de Jesús, que lo hacían de forma hipócrita, es decir, no hacían. Y Jesús viene a enseñarnos de otra manera, no como los escribas, sino con una relación de amistad con sus discípulos. Y no solo se trata de creer como lo hace este espíritu inmundo que dice: sé quién eres, el Santo de Dios. No es un problema de creer en Dios, de creer en Jesús, de saber quién es, de saber que es el Santo de Dios, de saber que es el enviado, sino de qué relación queremos tener con Jesús. Esa relación es la que se nos plantea en el discipulado. Es una relación, por un lado, de cercanía, pero por otro lado también de aceptarlo como nuestro maestro. Y Jesús lo que hace a lo largo de esos 3 años de vida pública es enseñarles a sus discípulos con autoridad, no solo de palabra, sino viviendo en comunidad y haciendo que esa relación
que es una relación recíproca entre ese maestro y sus discípulos, sea una relación de confianza, una relación concreta, a diferencia de quienes quizás puedan creer en Jesús, puedan creer quién es o puedan entender la naturaleza de Jesús, pero no tienen esa relación que es por un lado de amistad, pero por otro lado de maestro y discípulo. Y el maestro no solo enseña contenido, sino que además es obedecido por sus discípulos. Cuando un maestro en un aula dice hagan tal o cual cosa, los alumnos lo obedecen. Y esa obediencia que nos pide Jesús en este camino de discipulado no es una obediencia de autoridad por autoridad misma, de título, de yo te digo qué hay que hacer, sino una autoridad que se basa en una integralidad de Jesús en la que Él no solo nos muestra, sino que también hace. Y vivir en esa relación de discípulo, a diferencia de los discípulos de otros maestros, de otros rabís en los tiempos de Jesús, en los que, digamos, debían obedecer, pero incluso hasta de una forma servil al maestro. Jesús nos plantea una relación de discipulado distinta, una relación en la que Él es nuestro amigo y se basa en esta naturaleza de Dios que es el amor, no solo la autoridad en sí. Juan 3:16 nos lo recuerda, dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este camino de discipulado es un camino de vida, un camino experiencial. Y en este itinerario de discipulado, usualmente existen estos 5 pasos o 5 etapas, que es el de la vocación entendido como un llamado, a diferencia de los maestros de la época, de los rabí, que los discípulos elegían al maestro por el nombre que tenían para tener ese mismo nombre, y el maestro era el que los aceptaba o no. Aquí Jesús nos llama a todos, a cada uno de los que estamos hoy aquí respondiendo a ese llamado, a ser discípulos. Luego viene a esa respuesta una formación, que es en la que estamos. Queremos ser formados como madera, como nos comentaba Arturo, y esa formación va a implicar una transformación, una metanoia. No es solo tener el conocimiento, sino que eso se tiene que transformar nuestro corazón y hacerlo vida, para finalmente tener una dotación, vamos a verlo a lo largo del curso, y una misión. La diferencia entre discípulo y apóstol es que el apóstol es el que ha recibido esa misión. Esperamos que así sea y que estemos todos misionando por Jesús al final de este itinerario, que no es un camino, un discipulado que termina en un curso, sino que el discipulado es estar en esa relación con Jesús durante toda nuestra vida. Esa formación y transformación lo vemos aquí reflejado como, y nos lo decía Arturo también, reproducir la imagen de su Hijo. Es decir, ser formados a imagen y semejanza de Jesús. Que nuestros hermanos vean otro Cristo en nosotros. Es decir, si bien nos crea a imagen, este camino nos va a permitir ir conociendo más a Jesús en este rol de maestro, que es el único rol que él se asigna, y crecer en esa, o conformarnos y ser semejantes a Jesús, como nos lo planteaba Arturo al comienzo. Y para eso, bueno, vamos a ver en el curso que Jesús llama a sus discípulos en forma personal, tanto a Andrés como a cada uno. Si bien, digamos, Andrés después va a buscar a Pedro, a Simón, Simón Pedro, pero es una relación personal de cada discípulo con Jesús.
siempre respeta la libertad. Es un valor intrínseco del amor de Dios, darnos esa libertad. Nos ha creado con libre albedrío y nunca nos va a forzar a ser discípulos ni a nada en realidad. Él nos va a invitar, así como nos llama a discipulado, a ser conformados a imagen y semejanza de Él. Y no es todos los que estamos reunidos aquí, tenemos absoluta certeza de que Dios es el Rey del universo y que puede hacerlo y que tiene poder para hacer lo que quisiera. A veces nos cuesta darle ese poder sobre nosotros, es decir, que nos transforme a nosotros, pero Dios tiene ese poder. Ahora, Dios en su infinita bondad nos da la libertad para que elijamos. Y esa elección, esa respuesta a esta vocación no es instantánea. Por supuesto, tiene estas etapas de primero el fogonazo, el ardor, sentir ese inmenso tesoro que es la fe, pero también es un camino, es un proceso, es un camino. Jesús en el Evangelio de Marcos y en los demás siempre está en ese camino, ¿no? Desde su bautismo hasta su pasión. Es un peregrinar a Jerusalén, incluso hasta lo vemos de forma física, como va siempre yendo a Jerusalén. Nosotros en este camino estamos llamados a ir conformándonos a Jesús, pero no de forma instantánea por un milagro de Jesús, sino como maestro discípulo. Y los corregía con amor. Nunca vamos a ver a Jesús enojado por no ser buenos discípulos. A lo sumo, en todos los evangelios, la única vez que Jesús se enojó fue cuando fue al templo, pero por la falta de fe de quienes comerciaban justamente con las cosas del Padre. Respetaba a cada uno de sus discípulos y sus impulsos. Aquí vemos cómo Pedro quiso caminar en el agua y no le dijo, no, Pedro, no estás preparado. Simplemente a veces es esa palabra que es empoderar, les daba ánimo para que lo hicieran de forma íntegra y creciendo en la fe. Y podríamos pensar después de que él después de que él se muestra con su naturaleza de hijo de Dios, y después de haber vivido casi 3 años con ellos, que los discípulos de Jesús en esa época hubiesen estado a la altura, pero no comprendían todo. Y aún así pedían el primer lugar, querían estar a la derecha de él en el cielo, pero Jesús nunca se enojó con eso. Es un maestro amoroso. Pero también esa convivencia con Jesús hacía que los discípulos, que se notara que fueran discípulos de Jesús. Cuando Pedro, después de que se lo llevan a Jesús, nos lo cuenta Marcos en 14:66, como lo vemos aquí, una de las criadas del sumo sacerdote lo ve calentarse, lo mira y dice, tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo niega, es una de las veces que lo niega. Ahora, ¿cómo es que esa criada se da cuenta que Pedro es uno de sus discípulos? Porque viven de la forma en que Jesús les enseñaba, seguramente por su forma, sus gestos, su forma de vestir, su forma de hablar. Jesús nos invita a que seamos discípulos y que podamos conformarnos a imagen y semejanza de Jesús y que se nos note que somos discípulos. Otra forma en que se nota que somos discípulos es que Jesús no nos impone ser de una determinada manera, sino que canaliza la personalidad de cada uno. El impulso y la tosudez de Pedro, por ejemplo, para hacer la piedra, o de Simón Pedro, para hacer Pedro, la piedra de la iglesia. Y además, estos discípulos no es que les da clases particulares, para decirlo de alguna manera, sino que viven en comunidad.
Y los dones o carismas que tenga cada discípulo son compartidos en esta comunidad. Entre estos 12 también hubo uno que seguramente Jesús sabía que lo iba a traicionar, pero no es que Jesús se enoje con eso y lo aparte de ser discípulo. Esto me costó mucho a mí, en mi camino de conversión, entender por qué había gente que no se salvaba. Y mi cuñada me dijo, bueno, es que en realidad no es que Jesús los condene, sino que se apartan, o sea, la gente puede apartarse. Y fue finalmente lo que sucedió con Judas. Judas se aparta, lo vende por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Y finalmente él se condena solo. Jesús no lo echa de su grupo de discípulos. Bueno, digamos, estos son matices que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Tenemos un curso en el que vamos a verlo, digamos, si lo tuviéramos que ver de forma sintética, como primero el plan salvífico de Jesús. Esa va a ser la primera de las enseñanzas que vamos a tener. Vamos a ver cómo Jesús forma a los discípulos, a diferencia de los otros maestros de Israel. Vamos a ver cómo es el perfil del discípulo, y tenemos algunas enseñanzas ahí. Hay uno que se llama el examen de admisión, en el que no es un examen en el que uno tenga que dar la talla para ser aceptado como eran con los otros maestros de Israel, sino es como un autoexamen en el que, lo decía Arturo hoy, Jesús nos llama, pero no de forma tibia, sino con una radicalidad. Es decir, estar dispuestos a tener esta posibilidad de transformarnos, desprendernos de ciertas cosas para revestirnos de otras. Y finalmente, ¿cuál es la metodología para formar discípulos o para caminar en este camino, el camino de discipulado? Perdón, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Escuché a alguien que quizás había puesto el micrófono, no. Bien, cualquier comentario que quieran hacer, por supuesto, esto es abierto y estamos en comunidad aquí. Si hay alguna pregunta, comentario, adelante. Voy a seguir un poquitito entonces con lo que nos plantea el curso que vamos a tener. Y a mí me gusta mucho y siempre vuelvo a Dei Verbum, que es una de las 4 constituciones del Concilio Vaticano, y que empieza así: Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Es disposición de Dios crearnos y llamarnos a este camino de discipulado para que esta palabra, que es hacernos consortes de la naturaleza divina, es para que tengamos consorte viene del latín consortium, que significa conjunto de personas. Estamos en una comunidad de discípulos que comparten la misma suerte, consortium. Y el io es una relación, es decir, queremos estar en una relación de comunidad para compartir la misma naturaleza de Dios, es decir, para que Dios nos haga santos, que seguramente por nuestras fuerzas no podríamos acceder a esa santidad a la que somos llamados. Y si lo vemos como un camino histórico, un camino de historia de salvación, vamos a repasar que Dios con Abraham es capaz de cumplir sus promesas, con Moisés vivir entre los oprimidos y sacarlos, o pedirles compromiso para sacarlos a la tierra prometida. Con Oseas vamos a verlo fiel y misericordioso, con Isaías consolador, universal y creador de todo. Ezequiel
es un corazón, es un Dios que forja los corazones. Con Job se muestra como misterio, pero que se revela a lo largo de toda esta historia de salvación. Con Macabeo, la vida después de la muerte. Con Pablo, gran discípulo de Dios, esa experiencia liberadora de Jesús. En los sinópticos, en cualquiera de los tres sinópticos, siempre inmensa e inconmensurablemente misericordioso. Con Juan, misericordioso es que se compadece de nuestra realidad. Con Juan Dios es amor. Y en el Apocalipsis lo vemos a Jesús triunfador. Entonces, si pudiéramos decir cómo termina esto, la película, sabemos que es Dios triunfando. Dios que quiere triunfar como rey, que está cerca nuestro, y quiere ser el rey de nuestra vida, el rey de nuestro corazón. Y seguramente vamos a tener que despojarnos de algunas cosas para poder acceder a esa plenitud de que sea Dios ese triunfador. Jesús, como maestro, forma a sus discípulos y a diferencia de otros maestros, no tiene una acepción de personas. La medida la da él, incluso dejaba acercar niños, mujeres, que los otros maestros de esa época, los maestros de Israel, no lo permitían, y les enseñaba, como en el Sermón de la Montaña, con autoridad. Es decir, como autor, Jesús anuncia y es anunciado. Jesús anuncia una buena noticia que es el mismo Jesús. Es autor de esa palabra y lo hace con autoridad. Y esa autoridad la da su integralidad. Y además, esa autoridad tiene un significado de relación, o sea, de ser autor, pero además de progreso, de aumentar, promover y hacer progresar. O sea que esa autoridad de Jesús que le vamos a dar sobre nuestro corazón nos va a permitir a nosotros progresar en esa conformación a Dios, a Jesús. Uno puede, por título, decir que alguien haga algo, pero Jesús lo hacía primero. Es decir, no sé si alguien ha trabajado con algún jefe en el que le mandaban a hacer algo. A veces mis niñas dicen, bueno, mi profesora de gimnasia o de educación física me dice que haga algo y ella no lo hace. Jesús es un maestro que él lo da todo y le muestra a cada uno de sus discípulos cómo hacerlo. Y entonces lo hace con una autoridad distinta a la que simplemente alguien detrás de un escritorio dice, hay que hacer tal cosa. Es decir, se involucra y nos involucra a todos en esta comunidad de discípulos. Y en la formación podemos ver la historia de Pedro y de Juan, dos discípulos dos personas que eran leñadores y tenían que talar árboles. Y se plantean entre estos dos señores, Pedro y Juan, dos leñadores, un desafío de ver quién cortaba más árboles durante una semana. Los dos eran muy trabajadores y muy entusiastas, y entonces se proponen este desafío y todas las mañanas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, talaban árboles. El primer día talaron 15 árboles cada uno. Juan, durante la hora del almuerzo, se fue desde las 2 a las 3 de la tarde, se retiró. Y Pedro, que con su afán de lograr vencer a Juan, seguía talando y lo hacía incluso con más fuerza para lograr sacar un poco de ventaja o para lograr mostrarse mejor leñador que Juan. Pedro, ese día los dos cuentan la cantidad de árboles, 15 árboles cada uno. Al siguiente día nuevamente comienzan temprano, Juan se retira a las 2 de la tarde, Pedro con más ahínco intenta vencerlo y ese segundo día Pedro solo cortó 13 árboles y Juan los mismos 15 árboles. Al tercer día sucede lo mismo, Juan se va 2 horas al mediodía, Pedro corta no 13 sino 11 árboles y Juan
los mismos 15 del primer día. Y así sucede todos los días de la semana, hasta que finalmente termina ese desafío. Y Pedro al final de la semana ve que, y Juan, que era Pedro, el que había cortado menos, le pregunta a Juan, ¿cómo es que todos los días tú lograbas cortar 15 árboles y yo cada vez menos? Y además dice, tú te ibas a almorzar y a descansar al mediodía. ¿Cómo es posible? Juan le dice, es que en realidad no me iba a descansar ni a almorzar, me iba a afilar el hacha. Esta pequeña historia nos muestra que a veces tenemos mucho afán de lograr algo, incluso sacar ventaja, hacerlo por nuestra propia fuerza, como podamos, y estamos a veces incluso apurados de hacerlo. Pero también nos muestra que si no tenemos la formación o el hacha afilada, esa fuerza que querramos aplicar puede ser mal aplicada. Es una pequeña historia que nos plantea este curso para que entendamos que esa formación puede ser afilar el hacha, la vamos a ir haciendo en comunidad, vamos a tratar de entender mejor cómo Jesús nos quiere mostrar su voluntad, cómo quiere revelarse, qué es lo que ha hecho a lo largo de toda esta historia de salvación. Vamos a poner a disposición nuestra pequeña herramienta, nuestro pequeño don que tengamos seguramente, para que Él lo vaya afilando, lo vaya puliendo, lo vaya purificando y podamos hacer esta obra que nos pide en comunidad. Jesús como maestro es un maestro que nos va a pedir exclusividad, no podemos tener dos maestros, nos va a pedir aceptarlo también como maestro. Y vamos a ver que es este llamado a ser discípulos nos va a requerir cierta disposición, cierta actitud. Uno, como decíamos, primero debe ser discípulo para luego hacer, para tener esa misión, para luego hacer. Muchas veces escuchamos a alguien, yo escuchaba a un hermano en mi grupo de oración decir, tenemos que ser buenos para que Dios nos quiera. También a algunos catequistas. Y Dios no nos pide que hagamos algo antes de ser algo, en este caso. Dios en su infinita bondad y sabiduría nos creó y nos amó desde el primer día. Dios nos ama, no tenemos que hacer algo para que nos ame. Nosotros vamos a transitar este camino para ser discípulos, para ser, primero ser y luego hacer. Es decir, no vamos a tratar de salir a cortar árboles sin entendernos como discípulos, amados por Dios, conformados a imagen y semejanza de Jesús. Vamos a tener también formación acerca de, entre comillas, alimentos del discípulo, que son información, formación, revelación, el magisterio, la tradición, el testimonio de tantos santos que nos van a acompañar. Y podemos tener una relación como la de ese espíritu inmundo que le dijo, aléjate que vienes a acabar con nosotros, o podemos ser solo admiradores de esa majestuosidad que tiene Jesús en sus enseñanzas, pero ir a buscar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, cuando dice, vienen por el pan que les doy. Podemos ser admiradores y escuchar y sentirnos a gusto con esa enseñanza de Jesús, o podemos involucrarnos con Jesús y ser sus discípulos, como nos lo muestra el joven rico que dice, yo ya lo hice todo, y la palabra de Dios nos dice, lo amó y le pidió que deje todo y lo siguiera. Ese seguir es el venir en pos mío, y bueno, es muy marcado en los maestros de Israel,
al maestro lo seguían por detrás, ¿no? Y Jesús nos plantea esta relación, seguirlo a Él. Él va a abrir brecha, Él va a ser el camino, Él nos va a mostrar, cuando volvamos a leer cada una de estas enseñanzas, cómo Él siempre lo hace, abre camino y nos invita a seguirlo, no desde un escritorio en que nos dice, hagan tal o cual cosa, sino a seguirlo a Jesús. Ese camino es una forma de vida y una forma de extender el reino que nos plantea al comienzo en Marcos. El reino está cerca y nos llama a ser otros Cristos siendo detrás de Él eh, para que los hermanos que tengamos en nuestra vida diaria puedan ver en nosotros a un nuevo Cristo, un nuevo Jesús. Bueno, la misión es algo que vamos a ver al final. Como decimos, primero tenemos que ser, luego hacer. No es que nos va a querer más Dios porque hagamos, sino que seguramente nosotros vamos a sentirnos más plenos de Jesús en nosotros. Finalmente, una de las partes es la metodología, tenemos una semejanza muy particular con la Eucaristía. Lo tomó en sus manos, lo bendijo, los partió y los repartió, como nos va a hacer seguramente a nosotros al final del curso como apóstoles en esa llamada a una misión. Y si tuviéramos que hacer el temario del curso, podemos decir que es... vamos a ver estas enseñanzas, plan de Dios, relación maestro-discípulo, didáctica de Jesús, cómo enseña Jesús, cuál es su pedagogía, un día con Jesús, cómo era un día de los apóstoles con Jesús, el examen de admisión, las relaciones de los discípulos con Jesús, el alimento de los discípulos y la metodología para formar discípulos que la tomamos de la Eucaristía. Creo que no sé si estamos un poco en tiempo. Permítame volver al comienzo para ver cómo era la enseñanza hasta las 12. O sea que nos hemos pasado esos 10 minutitos que veníamos retrasados al comienzo. O sea que estamos bien. Simplemente comentarles dos cositas o recalcar dos cositas. Discípulo no se nace, es decir, si bien somos creados y con una vocación, la vocación de santidad. Dios nos lo pide como si, digamos, con esa naturalidad de Dios, que es su naturaleza de ser santos, sed santos y perfectos. Pero no se nace siendo santo y perfecto, ni discípulo, sino que se hace. Y es este camino el que nos plantea el curso. Finalmente vamos a tener una misión que es ir y hacer discípulos. Tal es así, digamos, que Jesús es maestro que hace, va en pos y sus discípulos detrás, id en pos mío, que nos muestra que justamente Él nos hace discípulos a nosotros para que nosotros reproduzcamos su misma enseñanza y hagamos discípulos después. Ese es el maravilloso plan de Dios al que somos llamados. Extender el reino de Dios para que todos los hombres se salven y formando otros discípulos y formando formadores de discípulos y comunidades de discípulos. A eso es lo que somos llamados al final de este camino.